Historia de San Alberto Magno. Buenos días, tardes o noches, depende del lugar donde me estés escuchando. Mi nombre es Alberto, y esta es mi historia. Mis padres me llamaron Alberto, aunque muchos siglos después seré conocido como Alberto Magno. Pero antes de la grandeza, antes de los libros, antes de la ciencia y de la sabiduría, fui solo un niño temeroso mirando el cielo nocturno de mi aldea, preguntándome si Dios realmente podía verme en medio de tanta oscuridad. A veces siento que mi vida entera comenzó con una pregunta. Señor, ¿por qué me diste la inquietud de buscar, si todavía no sé encontrar? Oh Dios mío, ilumina mi memoria. Enciende mi entendimiento. Y permite que mis palabras alcancen el corazón de quien hoy me escucha. Mis primeros amaneceres. Nací en Lauingen, una pequeña ciudad a orillas del Danubio. Entre los años 1193 y 1206, nadie en mi época tomaba nota con exactitud, y menos sobre un niño común. Mi familia era noble, pero no de las que brillan en los anales de la historia. Mi padre era un hombre de armas, mi madre una mujer de oración. Entre ambos me enseñaron algo que marcaría todo mi camino: valor y contemplación. Recuerdo a mi madre despertándome antes del alba, cuando el aire era tan frío que parecía cortar la piel. Me llevaba de la mano hacia una pequeña capilla de piedra. Allí, frente a una llama temblorosa, murmuraba: Alberto, escucha al silencio. Dios habla bajito. Esa frase me acompañaría para siempre. La curiosidad me quemaba por dentro. Mientras otros niños corrían por los campos, yo me detenía a observar una hoja, una piedra, una hormiga. Quería comprenderlo todo: cómo crecía una planta, por qué brillaba la luna, qué orden escondía el universo. A veces, cuando la noche era profunda, salía a escondidas y levantaba la vista al cielo. Las estrellas me parecían preguntas, no respuestas. Y allí, mirando hacia arriba, susurraba: Señor, si tu creación es tan infinita, ¿cómo puede un hombre tan pequeño conocerte? No sabía que esa oración infantil sería la brújula de mi vocación. El niño que hacía demasiadas preguntas. En mi hogar, preguntar no siempre era bien visto. Mi padre, hombre de autoridad, solía decir: la vida no se explica, se vive. Las preguntas te debilitan. Pero yo no podía evitarlo. Me atraía todo lo que otros ignoraban. Un día, después de insistir demasiado, mi padre me llevó a ver a un monje viajero. Él examinó mis escritos torpes, mis dibujos de plantas, mis notas sobre el viento, y dijo: este niño no tiene curiosidad común. Tiene sed de conocimiento. Mi padre suspiró como quien recibe una pena. Yo sonreí como quien recibe un regalo. Y así, con el tiempo, mi destino comenzó a alejarse de los campos, los caballos y la vida militar que mi familia esperaba para mí. Mi corazón quería otra cosa: la sabiduría. No entendía aún que ese deseo me llevaría por caminos inesperados, algunos dolorosos, otros gloriosos, pero siempre guiados por la mano de Dios. El viaje a Padua. Era muy joven cuando mis padres me enviaron a estudiar a Padua, una de las ciudades más luminosas del saber en toda Europa. La despedida fue un momento que todavía puedo sentir en el pecho. Mi madre me abrazó con fuerza, como si quisiera memorizar el tamaño de mis hombros. Alberto, donde quiera que vayas, lleva a Dios dentro. Y si algún día te pierdes, déjate encontrar. Mi padre, en cambio, me entregó un pequeño cuchillo, símbolo de independencia. Aprende. Pero no olvides quién eres. El camino a Padua fue largo. Más largo aún fue el proceso de entender que había llegado a un mundo completamente distinto. Por primera vez vi bibliotecas inmensas, maestros dialogando en las plazas, estudiantes debatiendo en latín mientras caminaban. Yo, era un muchacho tímido que llevaba más preguntas que respuestas. Los primeros días no hablé casi con nadie. Me sentaba en las clases, escuchaba, tomaba notas, y cuando algo no me cuadraba, me quedaba mirándolo por horas. Mucha gente me consideraba lento. Otros, distraído. Pero yo simplemente, pensaba. Un pensamiento profundo es como un pozo. Hace ruido solo cuando llega al agua. Un sueño que me perseguía. En Padua tuve un sueño repetido, casi inquietante. Me veía caminando por un bosque, siguiendo una luz que parpadeaba entre los árboles. La luz parecía alejarse cada vez que me acercaba, como si jugara conmigo.
Y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, despertaba. Ese sueño me perturbaba. Mi corazón me decía que tenía un significado, pero yo no podía descifrarlo. Una noche, al salir de la biblioteca, me detuve en la capilla del campus universitario. Allí, frente a una imagen de Cristo, murmuré: Señor, si esa luz eres tú, ¿por qué huyes? Y en mi interior sentí una respuesta silenciosa: no huyo. Te guío. Me arrodillé y lloré. Por primera vez comprendí que mi búsqueda intelectual no estaba separada de mi búsqueda espiritual. Eran la misma búsqueda. El mismo deseo. El mismo Dios. Una tarde, caminando por las murallas de Padua, vi a un grupo de hombres vestidos con hábitos blancos y negros, los dominicos. El encuentro que cambió mi destino. No había visto nunca personas así, hablaban de filosofía con alegría, de teología con lógica, de ciencia con reverencia. Me acerqué a uno de ellos, un fraile llamado Jordan de Sajonia, aunque en ese momento yo no sabía quién era. Con una sonrisa que desarmaba cualquier timidez, me dijo: Hermano, ¿qué buscas? No pude responder. Sentí que esa pregunta llevaba años ardiendo dentro de mí. Él continuó: la sabiduría que buscas, no está lejos. No se esconde. Está en Dios, que lo llena todo. Sus palabras me atravesaron. Sentí que el sueño del bosque y la luz comenzaba a tener sentido. Jordan me habló sobre la orden de predicadores, sobre Santo Domingo, sobre maestros que estudiaban el mundo no para poseerlo, sino para revelar la verdad que Dios había puesto en él. Yo escuchaba con el corazón latiendo como un tambor. Finalmente dije: creo que eso es lo que quiero. Saber, pero también servir. El fraile asintió. Y así comenzó el giro más profundo de mi vida. Mi decisión. No fue fácil. Mi familia se opuso firmemente. Para ellos, un hijo noble que ingresaba a una orden mendicante era un escándalo, una renuncia a la honra, una vida de pobreza. Mi padre gritó. Mi madre lloró. Y yo, temblé. Pero dentro de mí había una certeza más fuerte que la sangre. Una certeza que no nacía de un deseo humano, sino del susurro persistente de Dios. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, hice mi oración más honesta. Señor, si realmente me llamas a ti, dame fuerza. Si es mi imaginación, apágala. Pero si es tu voz, no me dejes huir. Cuando terminé de orar, sentí una paz tan profunda que entendí que mi decisión ya estaba tomada. Me uní a la orden de predicadores. El inicio de mi nueva vida. Entrar al convento fue como renacer. Lo primero que aprendí fue a escuchar. Los frailes eran hombres de estudio, pero también de silencio. Había horas del día donde solo se escuchaban pasos suaves y el roce de páginas. Allí descubrí algo increíble. Que la humildad es la puerta de la inteligencia. Que solo quien reconoce lo que no sabe, puede abrirse a la verdad. Los días eran exigentes. Oración, estudio, trabajo manual, servicio. Pero yo era feliz. Una felicidad serena, profunda, sin estruendo. Un hermano solía decirme: Alberto, pareces vivir en dos mundos, el de los libros y el de Dios. Yo respondía: ¿acaso no son el mismo? La noche que cambió mi espíritu. Un día, después de un largo estudio sobre física aristotélica, salí al patio del convento. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las piedras. Me detuve allí, y recordé mi infancia, mi madre, mis preguntas. Recordé mi sueño del bosque y la luz. Y entonces, sin saber por qué, comencé a orar. Señor, haz que cada cosa que estudie me conduzca a ti. Que la ciencia no me aleje, sino que me acerque. Que mis ojos no se llenen de números, sino de tu belleza. Hazme aprendiz eterno. Y jamás permitas que crea haber comprendido más de lo que tú permites. Cuando terminé, el silencio se volvió compañía. Y supe que mi misión dentro de la orden no sería solamente rezar ni solo estudiar, sino unir ambos mundos en uno solo, la luz de la razón iluminada por la fe. Un maestro que abriría mis horizontes. Fue en esos años cuando conocí a quien marcaría mi pensamiento para siempre, San Pedro de Tarantasia, un dominico sabio y carismático,
que veía el mundo como un gran libro escrito por Dios. Él me dijo un día: Alberto, tú tienes el don del asombro. No lo pierdas. La filosofía sin asombro es como un cuerpo sin alma. Fue él quien me reveló que estudiar la naturaleza era una forma de alabanza. Que cada planta, cada metal, cada forma de vida era una palabra escrita por el Creador. Yo sentí que mi corazón ardía. Un futuro que no imaginaba. En esos primeros años como fraile dominico no tenía idea de lo que vendría después. Que enseñaría en algunas de las universidades más grandes de Europa. Que escribiría sobre casi todas las ciencias conocidas. Que formaría discípulos que transformarían el pensamiento cristiano. Y que un día se me llamaría Magno. No. En ese momento, yo solo era un hombre joven con libros gastados, rodillas marcadas por la oración y una sed inmensa de Dios. Y estaba bien así. Porque toda grandeza comienza en la humildad. Y toda luz empieza en una pequeña llama. Oh Señor, haz que quien escucha mi historia encuentre también su propia luz. No permitas que la oscuridad le haga olvidar que tú sigues guiando a quienes se atreven a buscarte. Parte 2. El silencio que se convierte en sabiduría. Hay momentos en la vida en los que uno siente que Dios lo toma de la mano y lo conduce sin que se dé cuenta. En mi caso, ese periodo comenzó el día en que entendí que el silencio no es ausencia. El silencio es un puente. Y yo crucé ese puente sin saber a dónde me llevaría. Señor, abre mi corazón como abriste mis libros. Haz de mi alma un campo donde tu verdad pueda germinar. Amén. Mis primeros pasos como estudiante dominico. La vida en el convento seguía un ritmo que me transformaba sin prisa, sin ruido. Despertábamos antes del alba. Recitábamos salmos mientras aún flotaba la neblina sobre los muros. Luego el estudio, manuscritos, rollos, comentarios, discusiones. A veces pienso que mi alma estaba siendo labrada como la tierra antes de la siembra. Había días en que me sentía abrumado. Otros, iluminado. Pero todos necesarios. Mis maestros me exigían precisión, lógica y humildad. Uno de ellos, el hermano Reginaldo, solía golpear ligeramente la mesa y decir: Alberto, en la ciencia como en la fe, no se puede avanzar sin obediencia. Y yo asentía, aunque aún no entendía del todo que la obediencia no era un freno, sino una raíz. Una raíz que me permitiría crecer hacia el cielo. El conflicto interior. Aunque mi mente se expandía, mi corazón vivía un conflicto profundo. Había días en los que la razón me llevaba a conclusiones que parecían chocar con la fe. Yo veía la naturaleza con una lógica tan precisa que temía que el misterio se desvaneciera. Y entonces oraba: Oh Dios, no permitas que mis preguntas opaquen tu luz. Si la razón es una lámpara, que la fe sea el aceite que la alimenta. No lo hacía por hábito. Lo hacía por necesidad. Por miedo. Por amor. Y puedo decirte que, en ese periodo, Dios me enseñó a pensar sin dejar de creer, y a creer sin dejar de pensar. Esa sería la esencia de mi vida entera. La biblioteca que parecía un monasterio interior. Una de las primeras misiones que me asignaron fue ayudar en la biblioteca del convento. Era un lugar silencioso, frío, con olor a madera vieja y a tinta que envejecía. Allí descubrí algo que me cambiaría para siempre. La biblioteca no era una sala llena de libros. Era un monasterio dentro del monasterio. Cuando abría un manuscrito, escuchaba la voz de hombres que habían vivido siglos antes. Cuando copiaba un texto, decía en mi mente: estoy continuando una conversación antigua. Y cada vez que encontraba una idea que iluminaba otra, sentía que Dios sonreía. Un día, mientras copiaba un texto árabe sobre botánica, me detuve y pensé: ¿cómo puede ser que alguien tan lejano en el tiempo y la cultura piense algo que resuena tanto en mí? Fue entonces cuando comprendí mi misión. Reconciliar mundos. Conectar saberes. Unir voces que parecían opuestas. Y mostrar que toda verdad, venga de donde venga, pertenece a Dios. El maestro que me reveló el arte de preguntar. Un maestro dominico llamado Tomás de Cantimpré llegó un día al convento para dar una serie de lecciones. Era un hombre pequeño, vivaz, de mirada penetrante.
Enseñaba con un ritmo diferente, casi musical. Hablaba, preguntaba, respondía. Luego guardaba silencio y nos dejaba pensando. Una tarde se acercó a mí y me dijo: Alberto, tú serás maestro un día. Yo me quedé sin palabras. Apenas era un estudiante tímido que aún temía hablar en público. Pero él continuó: sabes observar. Sabes esperar. Sabes preguntar. Eso hace un maestro. Ese día anoté una frase en mi cuaderno. La pregunta es el primer paso hacia Dios. Con el tiempo entendí que la verdad no se impone, se ofrece. Y la pregunta abre la puerta. El descubrimiento de Aristóteles. En Padua y en los conventos dominicos donde estudié, comencé a sumergirme en la obra de Aristóteles. No te miento, al inicio fue un abismo. Era difícil, denso, frío como una montaña. Pero a medida que avanzaba, encontraba una estructura, una claridad, un orden. Como si estuviera viendo la arquitectura interior del mundo. Yo leía, releía, resumía, comparaba. Sentía que Aristóteles era un gigante que me invitaba a caminar sobre su hombro. Otros le tenían desconfianza, pero yo veía en él a un hombre que buscaba la verdad con una seriedad admirable. Una noche, mientras escribía notas a la luz de una lámpara de aceite, sentí que algo se abría en mi pensamiento, como si una puerta interior se hubiese destrabado. Y dije en voz baja: Dios mío, tú eres el origen de toda inteligencia. Y este hombre, Aristóteles, te ha buscado desde lejos. Enséñame a unir lo que muchos quieren separar. Señor, hazme puente entre el pensamiento y la fe. Entre lo que el hombre descubre y lo que tú revelas. El voto que marcó mi espíritu. Cuando hice mis votos solemnes como dominico, sentí que mi alma se encendía. No fue una emoción pasajera, fue una certeza profunda. Me arrodillé frente al altar, la iglesia iluminada por candelas que temblaban como si también oraran. Pronuncié mi consagración con voz firme, aunque mis manos temblaban. Prometí pobreza, castidad y obediencia. Pero en mi interior hice un voto silencioso, uno que no estaba en ningún texto. Prometo que jamás retendré para mí la verdad que descubra. Todo lo que mi mente comprenda, lo pondré al servicio de Dios y de mis hermanos. Ese voto fue el que guió mi vida entera. Primeras misiones, enseñar y escuchar. Después de años de formación, mis superiores decidieron enviarme a enseñar. La idea me aterraba. ¿Yo? ¿Enseñar? Con mi voz temblorosa y mi timidez. Pensé. Pero la obediencia es un maestro tan firme como la razón. Llegué a un pequeño convento donde me asignaron clases de lógica y ciencias naturales. Los estudiantes me miraban con mezcla de curiosidad y aburrimiento. La primera vez que levanté la voz me escuché extraño, como si hablara otro. Pero algo ocurrió. Cuando comencé a explicar el orden interno de las cosas, la luz en los ojos de los jóvenes cambió. Y yo pensé: Señor, si mis palabras pueden encender una chispa en otra mente, entonces vale la pena intentarlo. Fue en esas primeras clases donde descubrí que enseñar es también escuchar. Escuchar el ritmo de los alumnos, sus silencios, sus dudas. Y luego, responder con paciencia, con amor, con profundidad. La ciencia como oración. Había días en que los frailes me encontraban en el huerto, observando plantas durante horas. No entendían por qué. Pero yo sentía que cada hoja era una palabra de Dios escrita en verde. Cada raíz, un misterio oculto. Cada semilla, un acto de fe. Un hermano se acercó una vez y me dijo: Alberto, ¿no es mejor que ores en la capilla que aquí, mirando plantas? Lo miré y respondí suavemente: Hermano, la capilla me muestra el rostro de Dios. Pero el huerto me muestra sus manos. Y así descubrí que para mí, la ciencia era una forma de oración. No fría. No distante. Una oración que miraba la creación con el mismo amor con el que un hijo mira el rostro de su padre. El desafío de mis superiores. Un día, el prior del convento me llamó a su despacho. Me recibió con una mirada seria. Fray Alberto, hemos recibido noticias sobre tu capacidad. Tus maestros hablan muy bien de ti. Gracias, hermano, dije con humildad. Pero necesitamos comprobar algo,
Eres capaz de enseñar en un entorno más exigente, en una ciudad donde los estudiantes son brillantes, pero también arrogantes. Tragué saliva. ¿A dónde debo ir? A Colonia. Sentí un escalofrío. Colonia era uno de los grandes centros intelectuales de Europa. Ir allí significaba entrar en una arena donde solo los más preparados podían sobresalir. Esa noche, oré. Señor, si esto viene de ti, guíame. ¿Y si voy a caer? Sosténme en el aire para aprender a volar. El camino hacia mi destino. Y así partí hacia Colonia. En el viaje, mientras avanzaba entre montañas, valles y ríos, reflexionaba sobre el camino recorrido desde mi infancia en la Wingen. Recordé la voz de mi madre. Escucha el silencio. Dios habla bajito. Recordé a mi padre, entregándome aquel pequeño cuchillo como símbolo de independencia. Recordé mis sueños, mis dudas, mis oraciones. Y entendí algo que me marcó para siempre. La sabiduría no es un tesoro escondido. Es un viaje. Y Dios camina con el que busca. Me detuve en un claro del bosque, donde la luz caía entre los árboles como si descendiera del cielo. Cerré los ojos y oré una última vez antes de llegar a esa nueva etapa. Oh Dios, haz que mi mente sea amplia, que mi corazón sea humilde, y que mi voz sea tuya. Si en Colonia me esperan desafíos, que cada uno de ellos sea un escalón hacia tu verdad. Respiré hondo. Y seguí mi camino, sin saber que mi destino se entrelazaría pronto con un joven llamado Tomás de Aquino. Pero esa historia te la contaré en la próxima parte. Parte 3. El muchacho silencioso que cambiaría mi vida. Dicen que el destino anuncia su llegada con grandes señales. Pero no es cierto. A veces llega, en silencio. A veces llega, caminando detrás de ti sin que lo notes. Y cuando finalmente te alcanza, entiendes que tu vida jamás volverá a ser la misma. Así ocurrió el día que conocí al muchacho que cambiaría el rumbo de mi enseñanza, de mi pensamiento, y en cierta forma, de la iglesia entera. Oh Señor, abre mis labios para que cuente con verdad lo que tú hiciste entre nosotros. Haz que esta historia toque el corazón de quien la escucha. Amén. La llegada a Colonia. Cuando llegué a Colonia, los muros de la ciudad se alzaban como gigantes de piedra, custodiando un bullicio intelectual que me impresionó desde el primer día. Las calles rebosaban estudiantes. Unos debatían en latín. Otros mostraban manuscritos. Otros, presumían de lo que creían saber. Colonia no era un convento tranquilo. Colonia era un campo de batalla del pensamiento. Al entrar al convento dominico que me acogería, el prior me dijo: Fray Alberto, aquí aprenderás que los libros tienen voz. Pero los estudiantes tienen alma. Y un maestro debe escuchar ambas cosas. Aquella noche me arrodillé en la capilla del convento, con la ciudad vibrando al otro lado del muro, y recé: Señor, dame paciencia para enseñar, humildad para aprender, y valentía para enfrentar a quienes creen saberlo todo. Me esperaba un reto mayor del que imaginaba. Mi fama me precedía, pero yo no era un gigante. Cuando comencé a enseñar, la sala se llenó más de lo habitual. No por mi mérito, sino por los rumores. Dicen que es un sabio. Dicen que sabe de todo, de plantas, de lógica, de astronomía. Dicen que ha leído a Aristóteles más que nadie. Yo escuchaba esos comentarios con una mezcla de vergüenza y temor. Porque la verdad es que yo no era un sabio omnisciente. Era solo un hombre inquieto, tratando de comprender la obra de Dios. Pero Colonia esperaba grandeza. Y yo traté, día tras día, de no desilusionarlos. El muchacho silencioso. Entre todos los estudiantes que asistían a mis clases había uno, que era diferente. No llamaba la atención. No discutía. No levantaba la voz. No intentaba impresionar. Se sentaba siempre en la segunda fila, hacia la derecha. Su cuerpo era grande, robusto. Sus movimientos, lentos. Su rostro, tranquilo. Y su silencio, profundo. Un silencio que no parecía vacío,
sino lleno de una paz que yo no lograba descifrar. Al principio creí que era tímido. Luego pensé que no entendía las lecciones. Más tarde descubrí la verdad. Entendía más que todos. Su nombre, Tomás de Aquino. El rumor malintencionado. No tardó en circular un sobrenombre entre los estudiantes. El buey mudo. Se reían de su silencio, de su tamaño, de su lentitud para hablar. Recuerdo una vez que, mientras explicaba una cuestión complicada de metafísica, un estudiante susurró en tono burlón: ¿Y tú qué opinas, buey mudo, o no te llega la voz al cerebro? Hubo risas. Yo fruncí el ceño, pero Tomás no reaccionó. Ni una mirada. Ni un gesto. Continuó escribiendo en su cuaderno, como si el insulto se hubiera evaporado antes de rozarlo. En ese instante pensé: este muchacho tiene un alma que no se quiebra. Solo se expande. La sorpresa que me dejó sin habla. Un día, después de clase, encontré a Tomás solo en la sala, revisando un texto. Me acerqué y le dije: Hermano Tomás, ¿puedo ver lo que escribes? Él me entregó sus notas sin levantar la vista. Cuando las leí, sentí un estremecimiento. Sus palabras eran claras, ordenadas, profundas, como si la verdad hubiera encontrado en él un cauce perfecto para expresarse. Releí una frase varias veces. La verdad no teme a la luz, porque ella misma es luz. Levanté la mirada y le dije con suavidad: Hermano, ¿quién te enseñó a pensar así? Tomás respondió: Nadie, maestro. Solo escucho. ¿A quién? Pregunté. Y él, sin dramatismo, sin pretensión, murmuró: a Dios. Supe entonces que estaba frente a un espíritu excepcional. No un alumno común. No un joven más. Un elegido. El día en que lo defendí. Otro episodio quedó marcado en mi memoria. Estábamos en clase de lógica cuando uno de los estudiantes, irritado por no poder rebatir un argumento, gritó: Maestro, ¿cómo pretende que discutamos si aquí tiene sentado a un buey que no habla? Hubo risas, murmuraciones. Tomás bajó ligeramente los ojos. Mi corazón ardió. Golpeé la mesa y dije con voz firme: Escuchen bien. Ustedes lo llaman buey mudo. Pero les juro que este buey llenará al mundo entero con sus mugidos. Y serán ustedes quienes no entiendan el eco. La sala quedó en silencio. Tomás levantó la mirada por primera vez. No dijo nada. Pero en esos ojos mansos vi gratitud, y algo más. Una determinación profunda. Y yo pensé: Dios mío, tú has puesto algo grande dentro de este muchacho. Las tardes de estudio compartido. A partir de ese día, Tomás comenzó a acercarse a mí con más frecuencia. Nunca por orgullo. Siempre por búsqueda sincera. A veces me preguntaba sobre Aristóteles. Otras veces sobre lógica. Otras, sobre Dios. Recuerdo una tarde en la que me dijo: Maestro, ¿puede la razón llegar hasta el misterio de la Trinidad? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí: La razón puede acercarse hasta donde el amor quiera llevarla. Él sonrió. Una sonrisa leve, apenas un gesto. Pero suficiente para iluminar la sala. Esas tardes de estudio junto a él fueron como ver surgir un río desde una fuente invisible. Un río que pronto se convertiría en un mar. La humildad que me enseñó a mí, su maestro. Es extraño decirlo, pero es verdad. Yo aprendí más de Tomás de Aquino de lo que él aprendió de mí. Su humildad era radical. Su paciencia infinita. Su deseo de verdad, puro. Un día, después de una larga discusión académica, le dije: Tomás, tú sabes más de lo que dices. Él respondió: Maestro, saber es servir. Y solo sirve el que calla lo suficiente como para escuchar. Y yo pensé: este joven tiene un corazón que escucha a Dios en el silencio. Y un intelecto que lo busca en la creación. La oración que compartimos. Una noche,
Cuando casi todos dormían, encontré a Tomás arrodillado frente al crucifijo de la capilla. No recitaba palabras. Solo permanecía allí, quieto, como si su alma descansara dentro del corazón de Cristo. Me senté no lejos de él. Y juntos, sin ponernos de acuerdo, oramos en silencio durante largo rato. Al terminar, él dijo: Maestro, la ciencia me muestra cómo Dios ordena el mundo. Pero en la oración descubro por qué lo ama. Me quedé sin palabras. Y respondí lo único que pude. Tomás, tú serás luz para muchos. Dios ya lo está escribiendo en ti. Incluso ahora, al recordar ese momento, siento que el aire se vuelve más ligero. La decisión que cambiaría el rumbo de la enseñanza. Con el tiempo, su talento se volvió evidente para todos. Pero también su vocación profunda. Fui llamado por mis superiores. Me dijeron: Fray Alberto, queremos que formes a este joven personalmente. Tiene un don que no podemos dejar que se pierda. Acepté sin dudarlo. Sabía que Dios me estaba dando una responsabilidad enorme. Esa noche, mientras caminaba por el claustro, recé: Señor, si quieres que guíe a Tomás, hazme digno de él. Y si él está destinado a elevar la sabiduría de tu iglesia, permíteme ser tan solo la mano que sostiene la vela mientras se enciende. Sentí una paz profunda. Y con ella, la certeza de que estaba entrando en la etapa más fecunda de mi vida docente. No sabía aún que Tomás superaría todo lo que yo había logrado. No sabía que sería santo, ni doctor de la iglesia, ni el pensador más grande que el cristianismo conocería. Pero sí sabía algo. Dios ya estaba formando un gigante. En el silencio de aquel muchacho. Parte 4. Entre libros, luces y misterios. A veces pienso que Dios habla en dos lenguas. La de los libros y la del corazón. La primera me enseñó a pensar, la segunda, a amar. Ambas se encontraron en Colonia, entre pasillos silenciosos y hojas gastadas por el tiempo. Señor, haz que quien escuche estas palabras sienta que aprender es también rezar. Y que rezar es también entender. Amén. Esa combinación de estudio y oración fue mi vida durante aquellos años. La ciudad que me enseñó a escuchar. Colonia no era solo un centro académico, era un universo lleno de voces, opiniones, debates y silencios. Aprendí que la sabiduría no reside solo en la razón, sino también en la escucha. Recuerdo los mercados, comerciantes que discutían sobre precios, niños que corrían, monjes que caminaban con sus hábitos arrastrando sobre el suelo de piedra. Todo me enseñaba algo. Cada palabra que escuchaba era una chispa, y cada silencio, un océano de lecciones. Oraba así: Señor, abre mis oídos, mis ojos y mi corazón. Que aprenda de todos, del sabio y del ignorante. Del amigo y del adversario. Del hombre que sabe y del niño que pregunta. La biblioteca se volvió mi santuario. Con el tiempo, pasaba horas y horas entre los manuscritos. Copiaba textos, los comparaba, los organizaba, y cada descubrimiento me parecía una oración. Aprendí sobre botánica, astronomía, física, lógica y teología. Aprendí que todo conocimiento tenía un hilo conductor, Dios. Recuerdo una tarde, cuando abrí un libro sobre minerales. Las páginas estaban amarillentas y polvorientas, pero para mí eran como piedras preciosas. Cada dato, cada observación, era un tesoro de la creación. Señor, haz que mi mente no sea un depósito inútil de información, sino un altar donde tu verdad brille en todo lo que haga. Enseñanza y disciplina. En la enseñanza descubrí algo fundamental: el saber no es solo comprender, sino transmitir. Mis clases no eran largas exposiciones, eran diálogos. Preguntas, respuestas, silencios, reflexión. Cada alumno tenía un ritmo distinto, y mi tarea era acompañarlo, no imponerse. Un día, un estudiante me interrumpió con arrogancia. Maestro, eso no tiene sentido. La filosofía no puede explicar a Dios. Sonreí, porque conocía la respuesta. Pero no se la di de inmediato. Lo dejé pensar. Lo dejé sentir la tensión entre razón y fe.
Al final, él mismo llegó a la conclusión correcta. Y yo aprendí algo más. Enseñar es esperar, más que hablar. La amistad que fortaleció mi espíritu. Entre todos los alumnos, Tomás de Aquino se volvió mi compañero constante. No solo por su inteligencia, sino por su humildad. Un día, después de una discusión filosófica, caminamos juntos por el claustro. El cielo estaba oscuro, y la luna reflejaba su luz sobre las piedras húmedas. Me dijo: «Maestro, a veces temo que todo lo que estudio sea inútil. Que el mundo sea demasiado grande para que podamos comprenderlo». Yo le respondí: «Tomás, comprender no significa abarcar todo. Comprender significa reconocer la armonía en lo que vemos y confiar en lo que no vemos». Él asintió, con la mirada perdida en el cielo. Y en ese momento entendí que nuestra amistad no era solo intelectual, era espiritual. La integración de fe y ciencia. Fue en Colonia donde comprendí plenamente mi vocación. Unir la razón y la fe, la ciencia y la teología, la mente y el corazón. No era un camino fácil. Muchos veían la ciencia como enemiga de la fe. Otros despreciaban la teología, considerándola rígida y limitada. Pero yo veía otra cosa. La creación era un libro escrito por Dios. La razón era la lámpara que iluminaba sus páginas. La fe, el amor que le daba sentido. Una noche, mientras revisaba mis notas de botánica y filosofía, oré: «Señor, permíteme ser fiel a ti en la mente y en el corazón. Que mis descubrimientos sean alabanzas. Y mis dudas, un camino hacia ti. El reconocimiento de los superiores. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos. Pronto, mis superiores me encomendaron tareas mayores, enseñar a los estudiantes más avanzados y preparar sermones y textos que llegarían a otras ciudades». Fue entonces cuando comprendí que la humildad y la obediencia eran herramientas tan poderosas como la razón. Aprendí que liderar no era imponer, sino guiar, escuchar y acompañar. Un día, el prior me dijo: «Fray Alberto, tienes el don de iluminar mentes y corazones. No lo desperdicies». Yo solo respondí con una oración silenciosa: «Señor, no busco gloria. Solo deseo servirte con lo que me has dado». La naturaleza como maestra. Mis estudios no se limitaban a los libros. El mundo natural era un maestro constante. Observaba la luna, las estrellas, los ríos, los árboles. Cada detalle me hablaba de la perfección de Dios. Cada forma, cada ciclo, cada vida, era una lección de amor divino. Recordaba a menudo mi infancia en la Wingen, cuando mi madre me decía: «Escucha el silencio. Dios habla bajito». Ahora entendía lo que quería decir. El mundo entero era un susurro de Dios, y quien sabe observar, escucha. La humildad ante la grandeza. A pesar de mis estudios, reconocía mis limitaciones. Cada descubrimiento me mostraba lo que aún no comprendía. Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Oraba constantemente: «Señor, no permitas que la sabiduría me enorgullezca. Que cada logro sea un recordatorio de cuánto me falta por aprender de ti». Esa humildad me permitió crecer y guiar a otros, especialmente a Tomás, que absorbería todo lo que la razón y la fe podían ofrecerle. Enseñanza, oración y reflexión. Mis días se organizaban entre enseñanza, oración y estudio. Nunca había imaginado que la rutina pudiera ser tan intensa, ni tan gratificante. En clase, buscaba despertar curiosidad, no imponer conocimiento. En la capilla, buscaba escuchar la voz de Dios. En la biblioteca, buscaba respuestas que iluminaran el misterio del mundo. Una tarde, mientras escribía mis apuntes sobre astronomía, susurré: «Señor, si mis palabras pueden guiar aunque sea a un solo corazón, entonces todo esfuerzo tiene sentido». El futuro que comenzaba a forjarse. En Colonia, con Tomás de Aquino a mi lado, comprendí que mi misión trascendería mi propia vida. Que los libros que copiaba, las ideas que discutía, y la sabiduría que compartía serían semillas para generaciones futuras. Sentía que cada descubrimiento, cada enseñanza, cada oración, era un hilo en el gran tapiz de la verdad de Dios. Que mi vida no era solo mía, sino un instrumento para guiar a otros hacia la luz. Oré una última vez antes de cerrar mi cuaderno esa noche: «Señor,
guíame, para que pueda formar a los que tú has elegido. Haz que mi mente y mi corazón sean un puente entre los hombres y tu infinito misterio. Y así, con la paz de saber que mi camino estaba bajo tu guía, me preparé para enfrentar los años más decisivos de mi vida académica y espiritual. Parte 5. La luz que permanece. A veces me pregunto si alguna vez comprendí el verdadero alcance de mi vida. Fui un hombre pequeño ante el mundo, pero enorme ante Dios. Fui maestro de mentes brillantes, y discípulo de la humildad. Fui Alberto, y todo lo que aprendí fue para servir, no para brillar. Señor, si alguien escucha esta historia, que encuentre en ella consuelo, guía y esperanza. Que mi vida sea testimonio de tu luz, y no de mi orgullo. Amén. Enseñanza y mentoría. Tras los años en Colonia, me enviaron a diversas universidades y conventos, París, Colonia nuevamente, y otras ciudades de Europa. Cada traslado era un desafío, cada aula, un mundo distinto. Lo más valioso no era enseñar, sino formar discípulos que pensaran por sí mismos, como hice con Tomás de Aquino. Mi mayor alegría era verlos crecer, verlos cuestionar con respeto, descubrir la verdad sin miedo. Recuerdo una tarde en París, mientras discutíamos un problema de filosofía natural. Maestro, ¿cómo podemos reconciliar la filosofía con la fe?, preguntó un joven. Sonreí y respondí. La filosofía ilumina lo que la fe abraza, la fe da sentido a lo que la filosofía explica. Ambas son caminos hacia Dios. No temas caminar por ambos. Ver sus ojos encenderse de comprensión era mi mayor recompensa. Ciencia como adoración. Nunca dejé de estudiar la naturaleza. Plantas, minerales, animales, cielos estrellados, todo hablaba de Dios. Mis escritos sobre física, botánica, astronomía y lógica no eran solo conocimientos, sino oraciones en tinta y papel. Un día, observando la luna a través de un primitivo astrolabio, murmuré: Señor, haces que la razón descubra tu orden, y que mi corazón lo contemple con amor. Que todo conocimiento sea un canto hacia ti. Cada descubrimiento reforzaba mi convicción, la ciencia y la fe no se oponen, se iluminan mutuamente. La humildad como maestro. A lo largo de mi vida, comprendí que la sabiduría sin humildad es vana. A menudo, otros me buscaban para resolver dudas complejas, y yo solo podía responder: lo que sé, Señor me lo ha dado. Lo que ignoro, confío que algún día entenderé. Esa frase se convirtió en mi guía. Nunca fui orgulloso, nunca busqué fama. Todo lo que hice fue por Dios y por los hombres. Incluso al recibir reconocimientos, sentía que mi deber era agradecer, no vanagloriarme. Tomás de Aquino, el discípulo que iluminó el mundo. Mi relación con Tomás de Aquino fue uno de los regalos más grandes de Dios. Vi crecer su mente, su corazón y su vocación. A veces me preguntaba: Señor, ¿cómo puede un hombre tan joven contener tanta luz en su interior? Lo guié, discutí, corregí y aprendí con él. Pero siempre supe que su genio superaría al mío. Cuando lo vi escribir sus obras maestras, sentí orgullo silencioso y gratitud infinita. Porque un maestro verdadero no busca ser recordado, busca que sus discípulos lleven la luz más allá. Viajes, enseñanzas y legado. Recorrí ciudades, conventos y universidades. Cada lugar me enseñó algo: la paciencia, la escucha, la devoción. Cada alumno me enseñó humildad y asombro. Siempre recordaba mi infancia en la Wingen, cuando miraba el cielo nocturno y preguntaba: Señor, ¿cómo puede un hombre tan pequeño comprender tanto? Ahora entendía, no se trata de comprenderlo todo. Se trata de buscar, servir y dejar que Dios guíe cada paso. La integración de todo lo aprendido. Con los años, logré algo que pocos pueden: unir la razón con la fe, la filosofía con la teología, la ciencia con la oración. Mis escritos buscaban mostrar que la creación no es un misterio separado de Dios, sino una ventana hacia Él. Un estudiante me preguntó: Maestro, ¿qué es más importante, saber o creer? Yo respondí: saber sin creer es vano. Creer sin saber es ciego. Ambos juntos, iluminan el alma y la mente. Y así fue como enseñé a generaciones, dejando un legado de equilibrio, humildad y amor por la verdad.
La oración constante. Nunca dejé la oración, incluso cuando la mente estaba ocupada con problemas filosóficos o naturales. Oraba al comenzar el día, al cerrar los libros, al observar la luna, al caminar por el claustro. Una de mis oraciones favoritas. Señor, haz que mis palabras sean tus palabras. Mis ojos reflejen tu luz. Mi mente contemple tu orden. Y mi corazón permanezca siempre cerca de ti. Orar no era solo pedir, era escuchar. Y en ese silencio, encontraba respuestas que ningún libro podía darme. Los últimos años. Con la edad llegaron la enfermedad y el cansancio. Mis pasos eran más lentos, mis manos más temblorosas. Pero la mente y el corazón seguían ardientes. No dejé de escribir, de estudiar ni de guiar discípulos. Durante los últimos años, reflexionaba sobre la vida con gratitud. Señor, gracias por darme la mente para estudiar, el corazón para amar y la fe para comprender. Sentía que mi vida, aunque breve comparada con la eternidad, había cumplido su propósito. El reconocimiento y la santidad. Mi muerte no fue un final, sino un tránsito hacia la luz eterna. Después de mi fallecimiento en 1280, la Iglesia reconoció mi vida de sabiduría y servicio, y fui proclamado santo y doctor de la Iglesia, junto a Tomás de Aquino. Nunca busqué títulos, pero entiendo ahora que Dios utiliza nuestras acciones humildes para inspirar generaciones. Recordé mi infancia, mis libros, mi oración en el huerto, mi amistad con Tomás, y susurré: Señor, todo esto fue tu obra. Todo lo que aprendí, enseñé y escribí, fue para ti. El legado que permanece. Hoy, si alguien escucha estas palabras, deseo que entienda esto. La grandeza no se mide por la fama ni por los títulos. Se mide por la fidelidad al llamado de Dios, por el amor a la verdad y por la humildad en el conocimiento. Fui Alberto. Fui maestro y discípulo. Fui buscador, creyente y servidor. Y mi legado no está solo en libros o enseñanzas, sino en cada mente que se atreve a buscar la verdad con humildad y corazón abierto. Señor, haz que quien escucha mi historia sienta que la búsqueda de la verdad es también un acto de amor. Que no tema aprender, ni enseñar, ni servir.